una historia y datos y vivencias sobre todo, porque esas anécdotas del Fiero. El Fiero Valenzuela. Graciosa, pero, cónchale, Sí, cuánta realidad social, cuánta realidad de nuestra sociedad. Yo recuerdo cuando yo era niña, a mí me gustaba mucho leer periódico, aún siendo muy pequeñita. Y recuerdo un titular que decía, hasta los chinos se van en Yola. Hasta, eso es verdad. Yo lo recuerdo. Y fue que desde aquí se prepararon viajes para ir a Puerto Rico y eran chinos lo que se... Claro, Es porque increíble, era una situación Sí, difícil sí. en esa época, muy difícil como... Porque lo que pasa es otra cosa, que vienen a República Dominicana, por ejemplo, Usan de puente para... hasta irse- terroristas vienen a República Dominicana Ay, y desde señora. aquí entran al territorio norteamericano. Eso fue un escándalo una vez y vienen los chinos de forma ilegal y de aquí pasan a Puerto Rico, porque es un tráfico muy, muy activo tráfico ilegal Sí. de armas, porque la gente ve a los ilegales, pero drogas, De todo. Pero señora, hay un tema y es que a pesar, señores, de nosotros contar con un marco legal robusto, porque sí, nosotros tenemos buenas leyes, tenemos leyes muy puntuales que pues enmarcan todo lo que es la transparencia en la República Dominicana. Y existiendo estas leyes, uno se pregunta por qué entonces tantos casos de irregularidades, de corrupción administrativa, de falta de transparencia, a pesar de que tenemos un sistema, un marco legal tan robusto. Sin embargo, esta contradicción pone de manifiesto la existencia de que las leyes no garantizan solamente las leyes, el que nosotros superemos y que salgamos de esta historia en que siempre hay hechos que uno dice, pero esto no puede ser que esté ocurriendo, y que esa percepción que tiene el pueblo dominicano sobre la corrupción y la transparencia no termina de mejorar. Se tienen en muchos momentos esperanzas, pero luego por la forma en que actúan muchos funcionarios, muchos de los gobiernos que hemos tenido, pues se va perdiendo esa confianza. Entonces la lucha contra la corrupción uno la ve como una quimera. Entonces, ¿cuáles serán esas razones? ¿Por qué estamos frente a un fenómeno contradictorio entre leyes que son robustas y que fortalecen el sistema de transparencia en la República Dominicana y que sin embargo eso no sea lo que ocurra? En primer lugar, entiendo, haciendo un acto de reflexión, es que la falta de aplicación rigurosa de las leyes es uno de estos puntos, es uno de los principales obstáculos. Porque, señores, nosotros tenemos la ley 204, que es la ley de libre acceso a la información, tenemos la ley 1004 que fiscaliza con esto de que se hagan auditoría en la Cámara de Cuentas, la ley 34006 de compras y contrataciones. Entonces, la implementación también, que es otro punto, suele ser deficiente y algunas instituciones también carecen de los recursos, como sobre todo muchas de las fiscalías hemos oído que se quejan. De hecho, ha habido huelga de fiscales por los pocos recursos y las herramientas que tienen para poder hacer su trabajo de investigación. Entonces, entre la falta de aplicación, entre la falta de recursos, pero hay un elemento clave, señores, y que ha sido contundente y recurrente en diferentes gobiernos, la falta de voluntad. Muchas veces la falta de voluntad ha sido lo que ha sido obstáculo para que podamos desarrollarnos en cuanto a la transparencia se refiere, en que nosotros sintamos que se está haciendo la verdad justicia. En este gobierno, por ejemplo, ha habido sí varios casos que se han llevado a justicia, pero todavía no se termina de salir como de ese empantanamiento y muchos uno se pregunta como que no dan a término y que no llega como una consecuencia, y entonces ahí viene la decepción de muchos de los ciudadanos. Entonces, si no hay consecuencias, si hay una débil supervisión muchas veces que falta en darle seguimiento a la aplicación de las leyes,
pues quizás no se va a percibir en que hemos tenido un desarrollo y un fortalecimiento de lo que es ganar más espacio en cuanto a transparencia se refiere. Hay también una desconexión entre las leyes y la ciudadanía. ¿En qué sentido lo digo? En que muchas veces los ciudadanos, por esa desconfianza en que se vaya a hacer algo, a veces no denuncian o no conocen las leyes y los derechos que tienen para poder denunciar y llevar adelante un proceso judicial que tenga que ver con asuntos de transparencia. Entonces, no basta. Finalmente no basta con tener un marco legal sólido. La historia nos lo ha pues presentado. La realidad nos presenta que no basta tener un marco legal sólido. ¿Por qué? Porque tenemos estas leyes que son buenas, robustas, que marcan cuáles son lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero a pesar de ello tenemos cada cierto tiempo un conato de incendio, digamos, con casos de corrupción, un fueguito que se arma por aquí y por allá con casos de indelicadezas y de mal manejo del dinero público. Entonces hay que promover una cultura de integridad desde las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque mucha gente ni siquiera hay, yo les decía el otro día, que muchas veces funcionarios que llegan al gobierno, ya sea por voto popular o ya sea por designación, no conocen a veces las leyes o no conocen qué deben hacer y qué no deben hacer, habiendo una ley de función pública. No lo conocen. ¿Por qué? Porque en entrevistas muchos han dicho, tú ves fulano, tú que me estás atacando con la familia, como les decía yo el otro día, de un alcalde que los estaba entrevistando a Nuria Piera, y cuando yo trabajaba en ese momento con ella, y él decía, era de nepotismo la denuncia, tenía muchísimos familiares ahí en esa alcaldía, y él decía, la esposa les reclamaba en frente de la cámara, y tuve la presión que me hacían ustedes para que contrate gente de la familia. Óyeme, entonces les falta que conozcan, que haya esa conexión entre la misma sociedad, que conozca las leyes y cómo puede proceder y sus derechos, pero también los mismos funcionarios que sepan ese marco de hasta dónde llega sus deberes y derechos y las responsabilidades que tienen en el sector público. Hay que cerrar esa brecha entre la legislación y la realidad. ¿Por qué? Porque por un lado no hay una realidad concreta, coherente, entre lo que vivimos nosotros y vemos cada día y las leyes que tenemos. Entonces, esa brecha entre la legislación y la realidad hay que cerrarla para que verdaderamente haya transparencia y, bueno, y algún día podamos disminuir estos casos de corrupción que, como decían, y hay siempre se dice por ahí, que se lleva en las uñas todo lo que es las garantías y todo lo que es la vida del ciudadano, señores, porque la corrupción a veces nosotros no entendemos cómo nos impacta, pero nos impacta de manera tal que por eso muchos hospitales, usted ve hoy día cómo se denuncia a cada momento que los hospitales no tienen esto, no tienen aquello, no tienen los equipos, están sucios, desorganizados. Entonces eso es parte de lo que se lleva la corrupción entre las uñas, que usted cuando lleve a su hijo al hospital no tenga los servicios que busca, que la educación no tenga lo que usted necesita y que todos esos servicios públicos y esas garantías que necesitamos como ciudadanos no las tengamos, porque se necesita un mejor esfuerzo y una mejor voluntad para luchar contra la falta de transparencia y estas indelicadezas y corrupción que vive el país.